¿Sabías que existen más de 10.000 verbos en español y que los hispanohablantes solo utilizamos los 100 mismos verbos en el 80% de nuestras conversaciones? Muchos estudiantes se pierden tratando de aprender los verbos más raros y sofisticados mientras siguen fallando en los más básicos. Así que hoy vamos a analizar los verbos más famosos y usados realmente del español. Vamos a ver por qué el verbo usar no es solo para objetos, por qué el verbo pagar tiene reglas sociales y el secreto de los verbos quedar y sacar. Así que si quieres dejar de sonar como un diccionario, este video es para ti. Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo video en el canal de Burbuja del Español. Yo soy la profe Mili y como sabes, en este canal te enseñamos el español real, el español que vas a hablar en el día a día, ya sea que vivas, trabajes o visites un país hispanohablante o quizás si eres un estudiante de este hermoso idioma. Y hoy tenemos un reto grande. Tenemos que aprender a dominar los verbos en acción y los más usados. Por cada verbo vamos a tener un pequeño ejemplo de cómo ha sido usado. Así que atento a esta clase. Entonces, ¿qué veremos en esta clase? Te voy a mostrar 100 de los verbos más usados del español, cada uno con un ejemplo. Así que presta atención a sus usos para que luego tú puedas crear también tus propias oraciones. Como siempre, antes de iniciar, te explico por qué este tema es importante. A ver, amigos, conocer estos verbos es como tener las piezas de un rompecabezas. Si tienes las piezas correctas, podrás armar cualquier frase. El problema es que muchos estudiantes aprenden la traducción directa desde el inglés o desde su propio idioma. Por ejemplo, el verbo pasar no solo es cruzar de un lugar a otro, también es suceder, es tiempo, es pasar algo, dar algo. Así que dominar estos verbos te da la libertad de expresarte sin conocer palabras técnicas. Sabes usar bien los verbos comodín, siempre vas a encontrar una salida en tus conversaciones. Además, esto te va a dar una base sólida para cuando luego tengas que aprender tiempos verbales. Así, el vocabulario ya no va a ser un obstáculo para ti, sino un aliado. El primer verbo es usar. Ejemplo, uso mi computadora todos los días. Pagar. Yo pago la cuenta del restaurante esta vez. Verbo ayudar. Mi hermano me ayuda a estudiar para el examen. Jugar. Los niños juegan en el parque todas las tardes. Leer. Ella lee un libro nuevo cada mes. Pasar. Pasamos todo el fin de semana en la playa. Sacar. Por favor, saca las llaves de tu mochila. Necesitar. Necesito comprar una agenda nueva. Decidir. El comité decidió postergar la reunión. Apoyar. Nosotros apoyamos tu decisión de viajar. Seguir. Tienes que seguir las instrucciones del manual. Cambiar. Quiero cambiar el color de las paredes de mi cuarto. Esperar. Espero que tengas un viaje excelente. Servir. Este cuchillo nos sirve para cortar pan. Ganar. Nuestro equipo ganó el campeonato. Caminar. Caminamos por el sendero como por 2 horas. Abrir. ¿Podrías abrir la ventana, por favor? Entender. No entiendo lo que dice ese artículo. Pedir. Voy a pedir una ensalada y un jugo natural. Escuchar. Me gusta escuchar música mientras cocino. Mirar. Mira ese paisaje. Es muy hermoso. Recordar. No recuerdo dónde dejé mi teléfono. Terminar. Debo terminar este proyecto para mañana. Permitir. El reglamento
no permite fumar en este edificio. Aparecer. La luna apareció detrás de las nubes. Conseguir. Por fin conseguí las entradas para el concierto. Comenzar. La película comienza a las 8 de la noche. Correr. Ellos corren 5 kilómetros cada mañana. Comprar. Compré un regalo especial para mi padre. Vender. En el mercado venden frutas y verduras frescas. Creer. Creo que va a llover esta tarde. Suponer. Supongo que ella vendrá más tarde. Comprender. Ahora comprendo por qué ella actuó de esa manera. Lograr. Logramos llegar a la cima de la montaña. Explicar. El profesor explica la clase con mucha paciencia. Preguntar. Si tienes alguna duda, puedes preguntar al guía. Tocar. Me gusta tocar piano en mis ratos libres. Sentir. Siento mucho lo que pasó con tu auto. Escribir. Estoy escribiendo un correo electrónico a mi jefe. Oír. ¿Oíste ese ruido extraño en la cocina? Ofrecer. La empresa ofrece muchos buenos beneficios. Descubrir. Los científicos descubrieron una nueva especie. Existir. No creo que existan los fantasmas. Presentar. Cada mañana presento mi tesis al jurado. Levantar. Ayúdame a levantar esta mesa pesada. Intentar. Voy a intentar reparar la lámpara yo mismo. Considerar. Estamos considerando mudarnos a otra ciudad. Bailar. Nos encanta bailar salsa los fines de semana. Cantar. Ella canta en el coro de la iglesia. Y el número 50 es vivir. Mis abuelos viven en una casa de campo. Hasta ahora hemos visto 50 verbos más usados del español. Pero quiero hacerte otra pregunta. ¿Eres de los estudiantes que prefiere estudiar con tecnología, en tu celu, en una tablet, en tu compu? ¿O eres de los clásicos que prefiere el olor del libro nuevo? Si no lo sabías, en Burbuja del Español tienes ambas opciones para aprender. Porque sabemos que cada estudiante es diferente, tenemos nuestros libros en ambos formatos para que puedas seguir practicando tu español. Si eres un nómada digital o quieres tener el material de acceso más fácil y digital, puedes descargar nuestros libros en formato de PDF. Es inmediato, compras y empiezas a estudiar. Pero si eres de los míos y te sientes mejor tocando el papel, entonces también tenemos esta opción. Puedes pedir la versión impresa y te lo enviamos a casa, a donde sea que estés. Así tienes un pedacito de nuestra escuela contigo. Aquí te muestro nuestros 3 libros que tenemos en Burbuja. El primero es Español Auténtico, un libro práctico y divertido que contiene las expresiones coloquiales más comunes y divertidas, con explicaciones y ejemplos de uso. Ideal para quienes quieren hablar como un verdadero nativo y entender el lenguaje cotidiano. El segundo libro que tenemos es el de Palabras Malsonantes. Y ojo, no es para hablar mal, es un libro informativo que explora las palabrotas más comunes del español, cada una con su contexto y significado para que sepas cuándo usarlas. Ideal para quienes quieren explorar un poco del lenguaje informal. Y por último tenemos Preparación Ciele, un libro práctico y completo que sirve como guía para los estudiantes que se están preparando para este examen. Incluye el reglamento del examen, ejemplo de pruebas y consejos muy valiosos para mejorar tu rendimiento. Muchos de nuestros estudiantes ya usan estos libros como un momento de desconexión de su día. Se preparan un cafecito, abren su libro y 15 minutos de estudio son suficientes. Y recuerda este detalle: si estás suscrito a nuestro newsletter, cada mes sorteamos un libro dentro de nuestros suscriptores. Pero si estás ansioso por conseguir el tuyo,
puedes entrar a nuestra página web burbujadelespañol.com y en la sección libros elegir el que más quieras. No esperes más para tener el mejor contenido del español real. Ya lo sabes, visítanos en nuestra página web, que también voy a dejar el link en la descripción. Ahora sí, continuemos con los verbos. Verbo cerrar. Por favor, cierra la puerta al salir. Llevar. ¿Puedes llevar las bolsas a la cocina? Traer. Mañana traeré postre para la cena. Llamar. Te llamo por teléfono cuando esté en casa. Venir. ¿Quieres venir a cenar con nosotros esta noche? Subir. Tenemos que subir por las escaleras. El ascensor no funciona. Bajar. Ayúdame a bajar estas cajas del ático. Poner. Pon las llaves sobre la mesa para no olvidarlas. Quitar. Tienes que quitarle la etiqueta a la ropa nueva. Dormir. Necesito dormir al menos 8 horas para descansar. Despertar. Me despierto siempre a las 6 de la mañana. Desayunar. Normalmente desayuno fruta y café. Almorzar. Vamos a almorzar al restaurante de la esquina. Cenar. Hoy vamos a cenar pasta con verduras. Cocinar. Mi madre cocina la mejor lasaña del mundo. Beber. Es importante beber mucha agua durante el día. Comer. Me encanta comer comida mexicana los fines de semana. Lavar. Tengo que lavar la ropa sucia esta tarde. Limpiar. Mañana vamos a limpiar toda la casa. Ordenar. Debes ordenar tu habitación antes de salir. Buscar. Estoy buscando mis lentes. Encontrar. Por fin encontré el documento que estaba buscando. Perder. Siempre pierdo el paraguas cuando llueve. Ganar. Ella gana suficiente dinero en su nuevo empleo. Gastar. No deberías gastar tanto dinero en cosas innecesarias. Viajar. Mi sueño es viajar por todo el mundo. Visitar. Este fin de semana vamos a visitar a mis tíos. Conocer. Quiero conocer gente nueva en mi clase. Saber. Yo no sabía que hoy era tu cumpleaños. Aprender. Estoy aprendiendo a usar este nuevo programa. Enseñar. Mi abuelo me enseñó a jugar ajedrez. Estudiar. Tengo que estudiar mucho para el examen final. Trabajar. Ella trabaja como ingeniera en esa empresa. Descansar. Después de trabajar, me gusta descansar un poco. Pasear. Sacamos a pasear al perro todas las noches. Enviar. Te enviaré el paquete por código postal. Recibir. Recibí tu mensaje ayer por la tarde. Regalar. Le voy a regalar un reloj a mi hermano. Compartir. Me gusta compartir fotos con mis amigos. Disfrutar. Disfrutamos mucho de nuestras vacaciones en la playa. Reír. No paramos de reír con sus chistes. Llorar. La película fue tan triste que me hizo llorar. Sonreír. Ella siempre tiene una razón para sonreír. Saludar. Recuerda saludar a todos cuando entres. Despedir. Fue difícil despedir a mi familia en el aeropuerto. Casar. Ellos se van a casar el próximo año. Nacer. Mi sobrina va a nacer el próximo mes. Pintar. Ella va a pintar las paredes de su habitación. Romper. Rompí la pantalla de mi celular sin querer. Y por último, hacer. Yo hago ejercicio todos los días. Ahora como actividad voy a dejarte una tarea. Puedes seleccionar 5 de todos estos verbos y crear oraciones. Puedes escribir las oraciones en la cajita de comentarios. Escribe oraciones largas, con sentido, con expresiones que quieras utilizar en un día, con expresiones para la cotidianidad, para el día a día. No olvides que vamos a leer todas sus respuestas. Dominar estos verbos es dominar el español del día a día. No intentes aprender verbos raros todavía. Empieza con esta lista de verbos. Ya sabes que si este video te ha gustado, puedes dejarnos un me gusta.
no olvides también suscribirte a nuestro canal de YouTube. Te invito a pasar por nuestras redes sociales donde subimos contenido de español a diario. Y por supuesto, visita nuestra página web burbujadelespañol.com, donde podrás encontrar artículos en español. También te puedes suscribir a nuestro newsletter, puedes agendar tu clase con alguno de nuestros profes y también ver qué otros productos tenemos para ti como estudiante de español para que puedas seguir practicando y mejorando. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video. Adiós.